La fotografía de 1860 hasta la actualidad. La fotografía es un invento moderno que inauguró una gama de enormes posibilidades de captura y reproducción de imágenes. Su técnica fue aprovechada por el cine y por otras tecnologías posteriores. En la década de 1860 se logró una mayor aproximación de la cámara al sujeto para obtener retratos más personalizados. Durante el siglo XIX se intentó obtener fotografías a color. La primera fue obtenida por James Clerk Maxwell en 1861 y generalmente las fotografías del siglo XIX y principios del siglo XX eran coloreadas a mano, usando acuarelas, óleos u otros pigmentos. En 1888, George Eastman presentó la primera cámara fotográfica Kodak. Como empleaba carretes de película fotográfica, revolucionó para siempre el mundo de la fotografía, haciéndola accesible para cualquier persona, no solo fotógrafos profesionales. En 1889 inventó la primera película flexible y transparente. En 1931 se inventó el flash, que permitía fotografiar de noche o en situaciones de poca luz. En 1948 se difundió la fotografía instantánea Polaroid, que se revelaba en apenas 60 segundos. La fotografía digital apareció después de la revolución tecnológica de la segunda mitad del siglo XX. En este proceso reemplazó la película fotosensible por sensores electrónicos que realizaban la misma función y eliminó la necesidad de revelado. Los pioneros de la fotografía. Los rasgos de los fotógrafos que se repiten a finales del siglo XIX y principios del siglo XX tenían habilidades artísticas como dibujantes y pintores. Los primeros profesionales eran extranjeros itinerantes que iban de ciudad en ciudad y ejercían a menudo varios oficios o se dedicaban al comercio. Por ello permanecían por cortos periodos en los países que transitaban. En 1860 destacó el quetzalteco Doroteo González y el capitalino Viviano Salvatierra, quien inició en 1868 sus actividades fotográficas gracias a una beca en Francia. En 1875, el italiano Agostino Someliani y los guatemaltecos Manuel María Girón y Alberto Uribe, que anunciaban colección de fotos de paisajes y de indígenas. El estadounidense Edward Muybridge, pionero en la fotografía en movimiento, se interesó en dejar testimonio del mundo indígena durante sus viajes de 1875, tomó aproximadamente 200 fotografías. En 1877, el fotógrafo japonés Kohei Yasu retrataba imaginería religiosa y a la élite civil. En 1896, el guatemalteco Rafael Alberto Valdeavellano se dedicó a recorrer el país para tomar vistas del paisaje rural. En 1898, Tomás Zanotti era un fotógrafo que nació en México, de ascendencia italiana. Se radicó en Quetzaltenango. En su estudio se dedicó a fotografiar paisajes y edificios de la ciudad. También hizo innumerables fotografías de indígenas en el altiplano. En la década de 1970 y 1980, los profesionales renovaron el concepto de la fotografía y plasman al guatemalteco común en actividades diversas y se presentaron exposiciones de gente y paisajes, como las de Diego Molina y Ricardo Mata. La fotografía publicitaria nace a finales del siglo XIX, cuando se ve una necesidad por mostrar de forma gráfica el trabajo y productos de diferentes sectores. Destaca sobre todo la moda, que encuentra en los periódicos en lugar donde exhibir sus líneas de diseño. Así, la primera aproximación que encontramos a la fotografía publicitaria se remonta en 1892, con el periódico francés La Mode Pratique. Dado el éxito y aceptación que tuvo, se continuó realizando fotografías con el objetivo de publicar creaciones. En 1928 encontramos el primer cartel fotografiado por un puesto al aire libre, con clientes que acuden para degustar Coca-Cola. La revista de moda El boom de la fotografía publicitaria.
Grandes revistas como Vogue, Harper's Bazaar o Vanity Fair encontraron en la fotografía una poderosa arma para promocionar no solo sus propias publicaciones, sino los productos de potentes empresas que les pagaban por la promoción de sus páginas. La publicidad es un negocio y la fotografía un medio que consigue potenciar sus ingresos. De esta forma, en la actualidad debemos entender la fotografía publicitaria como una disciplina que se ayuda del diseño gráfico y edición posterior. Gracias por su atención.